57.000. ¿Qué es lo que hago cuando a mí me aparece esto y me dicen tengo que descomponer en X y en Y? Es que la fuerza que yo aplico, por ejemplo, a esta mesa, ¿cierto? Como se lo expliqué en clase, cuando yo aplico esta fuerza, yo estoy aplicando una fuerza en X y una fuerza en Y. Y eso es lo que yo tengo que descomponer acá. ¿Qué fuerza aplico en X y qué fuerza aplico en Y? Eso es lo que yo hago. ¿Cómo lo hago? Lo hacemos usando trigonometría. Tengo el seno del ángulo, tengo el coseno del ángulo y tengo la tangente del ángulo. Los nombres son netamente técnicos. Y acá va a depender desde dónde está mi ángulo. Por ejemplo, si yo tengo mi ángulo aquí arriba, puede ser 30, lo primero que voy a hacer es definir X e Y. ¿Dónde está X en ese triángulo? Abajo. ¿Dónde está Y? Acá, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque el X siempre es horizontal, el eje de las abscisas, y el Y, el eje de las coordenadas, siempre es vertical. Si este triángulo está al revés, por ejemplo, está así, ¿cuál es mi X? Arriba, allá. Arriba, ¿cierto? ¿Y cuál es mi Y? Lado derecho. Acá. ¿Por qué? Porque este es vertical. ¿Verdad? Este es vertical y este es horizontal, como el eje de las abscisas. ¿Se entiende eso? Sí. Lo primero que hago cuando yo tengo un triángulo es identificar la hipotenusa y descomponer en Y y en X. Entonces, una vez que defino X e Y, me voy con la trigonometría. ¿Qué es lo que hago? Digo ya, este triángulo lo voy a descomponer en X y lo voy a descomponer en Y. Yo sé que el seno del ángulo es cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Y sé que el coseno del ángulo es cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Profe, ¿esto cambia? No, esto siempre es igual. El seno del ángulo siempre va a ser cateto opuesto partido de hipotenusa. El coseno del ángulo cateto adyacente partido de hipotenusa. Y la tangente de alfa o del ángulo va a ser cateto opuesto partido de cateto adyacente. Cuando nosotros usamos trigonometría, que es esto, nos vamos a olvidar de la tangente. Porque lo que nosotros descomponemos sí o sí es cateto opuesto y cateto adyacente, teniendo la hipotenusa. Esta no nos sirve porque nos da la hipotenusa y esto no tiene hipotenusa. Yo estoy buscando estos catetos. Entonces, ahora, primer paso entonces, identifico la hipotenusa. La hipotenusa. Segundo paso, identifico el X y el Y. Tercer paso, descompongo mis fuerzas en X y Y. Descomposición. Mi cuarto paso es colocar la hipotenusa aquí. Definir hipotenusa y componente. Y el quinto paso, chiquillos, es definir el seno y el coseno. Lo que hago yo y me resulta más fácil siempre es encontrar primero mi cateto opuesto, que es el seno. Yo sé que mi cateto opuesto es el seno. Entonces, en este triángulo, el cateto opuesto es el opuesto al ángulo. Por lo tanto, es el lado que mira el ángulo. El cateto opuesto en ese lado es X o Y. X. X. Por lo tanto, sé que X es seno. Y por ende, Y va a ser coseno de 30. Entonces, en el primer dibujo que tenemos en nuestra guía, ¿quieren copiar eso? Sí, por favor. Sí, ya. Copiémoslo y ahí la hacemos. Chiquillos, ¿entendieron? Sí. Diga. ¿El seno coseno? Ya. Ya. Lo que pasa es que Y
hay que definir cateto opuesto o cateto adyacente. Yo sé que el cateto opuesto es el ángulo, o sea, el lado que mira mi ángulo. Por eso dibujé la flechita. Es el opuesto al ángulo. ¿Cuál es el opuesto al ángulo? ¿El y o el x? X. Entonces yo busco cateto opuesto, me hace relación al seno. Entonces, como este es cateto opuesto, seno. La otra manera que tenemos también de hacerlo es una manera más larga, pero podemos entenderlo mejor. Yo siempre coloco coseno del ángulo y seno del ángulo. Yo sé que esto va a estar dividido en la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La diagonal. 75. Y ahora, el coseno del ángulo es el cateto adyacente, el que está al ladito. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Y o X? Y, porque está al lado de mi ángulo. Entonces, si este es Y, yo sé que va mi I ahí. Y el cateto opuesto es seno. ¿Cuál es mi cateto opuesto? X. ¿Qué es lo que hago ahora? Despejo. 75 seno del ángulo es igual a mi lado X. Y por ende, 75, como está dividiendo, pasa multiplicando. Del coseno del ángulo va a ser I. Y es lo mismo que tengo ahí, pero paso por paso. Quizás salga más conveniente este, y siempre coloco coseno, seno y abajo la hipotenusa. Y ahí completo con los catetos. Diga. Sí, la hipotenusa aquí está al revés, es abajo. En la 1, la hipotenusa es la más larguita, la de abajo. La hipotenusa, ¿Cómo? X y Y. Claro, hay que cambiarla, hay que ponerla abajo. Aquí siempre va a ser horizontal. 560. Profe, ¿qué dice ahí? En el punto 4. Definir hipotenusa en las componentes. Ah, en las componentes. Definir hipotenusa en las componentes. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, vamos a hacer los 4 ejercicios igual que están en la guía. ¿Ya? Hola. Bueno, estamos haciendo un repaso y vamos a hacer la guía que está en la plataforma. ¿Ya? No voy a pasar una hoja. Entonces voy a hacer los cuadros. No voy a hacer toda una hoja. Porque después tengo que cambiar el cuaderno. Dejar así muy fácil. Voy a ir a buscar mi carpeta a ver si tengo más guías, ¿ya? Vengo al tiro. Entonces. Ya. Entonces, chiquillos, ¿Vamos a ir haciendo el primero? Sí, vamos a ir haciendo paso a paso. Ya. Uno y uno. Si ya no Entonces, entendimos. ¿qué es lo que hacemos primero, chiquillos? Identificamos nuestra hipotenusa. 560, nuestra fuerza. Ahora, defino cuál es X. Arriba. ¿O a la derecha? Arriba. Arriba. ¿Y cuál es Y? A la derecha. Listo. Segundo paso, coloco mi hipotenusa. 560, 560, 560. El lado opuesto es el seno. Entonces, ¿cuál es mi lado opuesto? Y. Y es Seno. seno de 56. Y por ende este es Coseno coseno de de 56. 56. La otra forma que tenemos de hacerlo es colocar aquí nuestro coseno del ángulo, coseno de 56, seno de 56. ¿Cuál es mi hipotenusa? Abajo. 560. Y lo coloco abajo. ¿Cuál es mi cateto adyacente? Al ladito, perdón, el X. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Y. El Y. Despejo. 560, seno de 56. Y este es 560 coseno de 56. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto?
la fuerza que se aplica, multiplico. ¿No te sirvió el cortamento? Sí, pero voy a ocupar un ratito más. ¿Qué multiplico? Coloco todo en la calculadora, chiquillo. Antes de colocarlo, comprobar siempre que tangente de 45 me da 1. Y luego colocamos 560 por el coseno de 56. 313. 313,15. Ah, 3,13,15. Hay que... Se redondea siempre el segundo decimal. Y después colocamos el 0. Y eso me da 464.26. 464.26. ¿Sí? ¿Todos entienden esa primera parte? Sí. Vamos con el segundo. Identifico hipotenusa. ¿Cuánto es? 560. 560. Ambas descomposiciones deben tener 560. Después, ¿cuál es mi X? ¿Arriba o izquierda? arriba. ¿Cuál es mi Y? Izquierda. Cateto opuesto, X o Y. X. Por lo tanto es seno del ángulo que es 40. Y este es coseno de 40. Y lo mismo, metemos toda la calculadora. 560 seno de 40, 359. 359.96. Y después el coseno. 428.98. Y ahí ya tengo los dos primeros triángulos descompuestos. Esta fuerza puede ser fuerza peso, puede ser fuerza de roce, fuerza normal, cualquier fuerza que yo tenga en mi diagrama que esté en descomposición, ¿sí? Que lo tenga que descomponer. ¿Algo que no entienda? Está en ese. No tiene la opción entonces de hacerlo por calculadora. Es que son tres componentes de ángulo y quizás el de calculadora no tiene uno. Vamos con el de abajo. Vamos con estos dos. ¿Qué es lo primero que identifico entonces? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 700. 700. ¿Cuál es mi X? Abajo. ¿Arriba o izquierda? O sea, Izquierda. perdón, ¿abajo o Abajo. izquierda? Izquierda. Claro. ¿Y la Y? Izquierda. Izquierda. Cateto opuesto, Y Y Y. Por lo tanto es seno. 0. Seno de 50. Y este, coseno de 50. ¿Me pueden decir cuánto les dio, chiquillos, por favor? 429. 449,95. ¿Y el I? ¿Cómo 93? 23. Ya, gracias. Ya. Bien.
170, la identifico. Después identifico X e Y. ¿Dónde está el X? Abajo. Abajo. Y a la derecha está el Y. Cateto opuesto, Y. ¿Sería? Seno. ¿Seno de qué? De 30. ¿Y este? Coseno. ¿Cuánto le escribo en X? 147.22. ¿Y en Y? 85. Y ahí tenemos la descomposición de los 4 triángulos. Chicos, ¿hay algo que no se entienda con esto? Ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. ¿Cómo se hace acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes también les dieron correcto? Súper. ¿Que ya? ¿Los 4, los 5? Ya. Entonces, vamos con la materia. Esto entra, chicos, de manera indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ángulos en las fuerzas y ahí sí vamos a tener que descomponer. Por eso es importante que lo dominemos. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Alguien que falte? ¿Acá, chiquillo? ¿No? ¿Otro no? Ya. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de las fuerzas que vimos. Entonces, ¿sí? ¿Qué fuerza habíamos visto en clase, chiquillos? Fuerza peso. La fuerza peso se denomina con una FP. Se llama fuerza peso o fuerza de gravedad. Y es la fuerza con la que soy atraída o atraído ustedes al centro de la Tierra. ¿Ya? La fórmula es fuerza de peso es igual a M por G. ¿Qué me va a variar en esto? Me va a variar el peso, la masa. ¿Por qué? Porque mg lo usamos siempre como 9.8. Aquí hay una multiplicación. ¿Alguna duda con la fuerza peso? ¿Con la fuerza que soy atraída y ustedes atraídos al centro de la Tierra? ¿Profe, esta fuerza puede ser horizontal? No, siempre es vertical, derecha hacia el centro de la Tierra. Vamos con otra fuerza. ¿Qué otra fuerza conocen? Roce. Fuerza de roce. Se escribe con una FR, se le conoce como fuerza de roce o fuerza de rozamiento. ¿De rozamiento? Fuerza de... Ahí tenía el nombre. Fuerza de roce y... Dinámica, creo. Esos son los tipos, coeficiente cinético tal. Ah, fuerza de rozamiento. Sí, fuerza de rozamiento, estaba bien. Fuerza de rozamiento. Esta fuerza va a ser igual al coeficiente de roce por la normal. El coeficiente de roce siempre es un valor que me lo entregan, o si me lo piden, no me va a dar con ninguna unidad de medida. Es sin unidad de medida. Adimensional. Y esta fuerza es la fuerza que se opone al movimiento cuando existe una superficie. Cuando nosotros andamos en bicicleta, cuando caminamos, cuando andamos en auto, cuando nos tiramos en... No, o sea, hay una fuerza de roce, pero no por superficie. ¿Qué otra fuerza? O sea, ¿en qué otro movimiento yo tendré una fuerza de roce? En el día a día, en el metro. En el desplazamiento normal, ¿cierto? Como cuando ahora yo estoy caminando.
siempre se va a oponer a mi movimiento, la fuerza de roce. ¿Qué otra fuerza conocemos? Fuerza normal. La fuerza normal, Normal. Por fuerza normal. la fuerza normal es una fuerza perpendicular a mi superficie. Si mi superficie está en diagonal, la fuerza de roce, o sea, la fuerza normal va a formar un ángulo de 90 grados. Si está vertical, la fuerza de roce, la fuerza normal va a formar un ángulo de 90 grados. La fuerza normal siempre va en sentido perpendicular a mi superficie. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá una mesa, la fuerza normal ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Si tengo diagonal, diagonal también, tiene que formar mi ángulo de 90 grados. Por eso siempre voy a formar esto y voy a mover la fuerza normal dependiendo de la posición de mi superficie. La fuerza normal siempre está cuando hay una superficie. Por ejemplo, eso no tiene fuerza normal. Nosotros sí tenemos fuerza normal. Esto no tiene fuerza normal, las cortinas. Porque no están en una superficie apoyados. La mochila sí tiene fuerza normal. ¿Sí? Tiene que existir una superficie. ¿Qué otra fuerza? Fuerza de tensión. La fuerza de tensión. La fuerza de tensión, Ft, fuerza de tensión. Y es una fuerza que se genera mediante un conductor. Este conductor puede ser un elástico, puede ser una cuerda, cualquier material que se mantenga en tensión. Por eso es una fuerza de tensión. Cuerpo 1 y cuerpo 2. Esta es una fuerza de tensión, ¿cierto? Los cables que sostienen la luz. Esta es una fuerza de tensión. Esta es una fuerza de tensión. ¿Qué otra fuerza? Fuerza de roce, fuerza de gravedad, fuerza normal, fuerza de tensión. ¿Alguna otra fuerza, chicos? Fuerza elástica. Ya, la fuerza elástica es la fuerza que se genera en el resorte. Por ahora no lo vamos a pasar, pero sí va a entrar en la segunda unidad, ¿ya? Pero es importante que la conozcan. Elástica, fuerza de resorte. ¿Qué otra fuerza? La fuerza normal, o sea, Fuerza neta. La fuerza neta, ¿cierto? Se le conoce como fuerza o fuerza neta. Como fuerza o cuando se suma y se resta se le conoce como fuerza neta. Y esta es la fuerza que ejerce. Por ejemplo, cuando el auto se está moviendo está generando una fuerza para avanzar. Cuando yo estoy, la pizarra por ejemplo, si yo me paro aquí, voy a estar generando una fuerza hacia la pizarra. Eso es fuerza neta, es una fuerza que se aplica, ¿ya? En cambio, todas estas fuerzas es una fuerza que está por tener un cuerpo en movimiento estático, ¿ya? La fuerza neta puede estar o no puede estar. Chiquillos, ¿alguna duda con la fuerza? Profe, ¿estas fuerzas tienen fórmulas? No, no tienen fórmulas. Solo fuerza roce. ¿Otra duda, chicos? Eso podría estar generando una fuerza neta, por ejemplo, que es un reforzamiento a los cordeles. ¿Ninguna otra duda? Ya, partamos entonces. Dice, observe la situación, considere la masa de la caja como 30 kilogramos. Para hacer diagramas, ¿qué es lo primero? Necesito tener claro qué datos me entrega. Por lo tanto, yo les recomiendo colocar siempre datos. ¿Qué datos me dan acá? La masa.
30. La masa es 30 kilogramos. ¿La masa es lo mismo que el peso? No. 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 La masa es un escalar, es un valor con una unidad de medida. 50 kilogramos, 1200 gramos, 1300 toneladas. Eso es un escalar y es una masa. Mi peso o el peso va a ser esa misma masa multiplicada por La la gravedad. gravedad, que es la fuerza con la que está siendo atraído ese cuerpo al centro de la Tierra. ¿Se entiende la diferencia? Si a mí en la prueba me preguntan ¿cuál es la fuerza de este cuerpo? ¿Yo qué voy a decir? Masa por gravedad, es decir, 30 por 9.8. Y acá está la fórmula. Fuerza-peso. Recuerden que las fuerzas siempre van a estar en qué unidad de medida? Newton. Entonces, tenemos una masa de 30 kilogramos. ¿Qué otro dato tenemos? El coeficiente de roce, que es 0.17. Tenemos la masa del cuerpo 2, que es 2 kilogramos. ¿Hay alguna otra información acá? No. Ya, entonces ahora empecemos. Lo primero es identificar fuerzas. ¿Desde dónde? Desde el centro de mi cuerpo. ¿Qué fuerzas interactúan acá? Fuerza normal. Fuerza normal, ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Por qué una fuerza normal? Porque tengo una superficie. ¿Aquí hay fuerza normal? No. ¿Qué otra fuerza actúa en la masa 1? Gravedad, ¿no? Fuerza de tensión ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia acá, ¿cierto? Fuerza de gravedad ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y chiquillos, si me dan coeficiente de roce, ¿qué me están diciendo que el cuerpo tiene o no tiene fuerza de Fuerza de roce? roce. Esa fuerza de roce. ¿Hacia dónde va? Hacia la. Hacia la izquierda. Entonces nosotros estamos asumiendo que nuestro cuerpo se está moviendo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, diagrama de mi cuerpo número 1, voy a tener fuerza normal, fuerza peso, fuerza de tensión, fuerza de roce. En mi cuerpo 2, anoten eso primero, el diagrama del cuerpo 1. Chiquillos, voy a pasar una hojita para que anoten su nombre y su apellido, ¿ya? Vamos con el diagrama de mi cuerpo 2. El diagrama de mi cuerpo 2, desde el centro, ¿qué fuerzas actúan? Fuerza de tensión, hacia arriba. ¿Qué otra fuerza? Fuerza de peso hacia abajo. ¿Actúa alguna otra fuerza? No. No. La aceleración, ¿hacia dónde va nuestro cuerpo? Dijimos que este cuerpo se mueve hacia acá porque la fuerza de roce está hacia acá. Entonces la aceleración es hacia acá del cuerpo M1, la del M2. ¿Hacia dónde es? Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Ah, de. Porque si esto se Sí. está moviendo hacia acá, No está abajo. la polea va a ser la fuerza para que este cuerpo baje. Cuando yo tengo una aceleración que va hacia abajo, cuando yo haga mi fórmula, esto va a ir negativo. ¿Ya? El signo solamente me indica la posición de dirección, la posición de sentido en la que se está moviendo mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, diagrama del cuerpo 2. Tenemos fuerza de tensión, fuerza peso,
y sé que la aceleración va hacia abajo. Y acá la aceleración va hacia La derecha. Entonces, ¿identificamos fuerzas? Sí. ¿Realizamos el diagrama de cuerpo libre? Sí. Ahora, planteamos las cifras sumatorias de fuerza. ¿Siempre tengo que hacer sumatoria de fuerzas? Yo les recomiendo que sí, para poder ir sacando las incógnitas. Entonces, partamos con la masa 1. Sumatoria de fuerzas en I. ¿Qué fuerzas actúan en I? Fuerza peso. ¿Positivo o negativo? Menos la fuerza peso. ¿Qué otra fuerza actúa? Tensión. La tensión. ¿Positiva o negativa? Positiva. 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 Ah, pero acá es la fuerza normal. Ah, está mal. Porque estamos Fuerza en la normal, masa 1. sí. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza actúa en X? O sea, perdón, en Y. No. Nada más. Lo igualo a Cero. M por A. Animal. ¿Qué pasa con este cuerpo? ¿Se mueve en este eje? No tiene aceleración. No. Por lo tanto, 0. Ahora, vamos con el eje Y del cuerpo 2. ¿Qué fuerzas tengo que actuar? Fuerza tensión y fuerza rosa. Fuerza tensión. ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Qué otra fuerza? Fuerza peso. ¿Positiva o negativa? Negativa. Y esto lo igualo a Masa por masa por aceleración. Este cuerpo, que es este, ¿se mueve en el eje Y? Sí. Sí, por lo tanto sí tiene aceleración. ¿Qué datos puedo obtener de acá? Veamos. La fuerza peso la tengo, Sí. Se puede sacar. se puede sacar, ¿cierto? Menos, 294. ¿te digo cuánto? 294. Que es 30 por 9.8. ¿La fuerza normal la conozco? No. Y esto es igual a 0. ¿Qué me conviene hacer acá? ¿Cuál me conviene mover? 294. ¿Por qué? Para dejarlo positivo. Para tener todos mis datos positivos. Entonces, este que está negativo pasa al otro lado, positivo. Y me quedan tanto la fuerza normal como la fuerza peso positiva. Ya tenemos una incógnita menos. Sabemos que esta es la fuerza normal de la caja M1. ¿Qué podemos sacar de nuestra caja 2? Veamos. ¿Conocemos la fuerza de tensión? No. No. ¿La fuerza peso? Sí, se puede sacar. Es 2 por 9.8. ¿Cuánto me da eso? 19,6. 19,6. La masa es 2 y la aceleración no la conozco. MX, hagamos la fuerza. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo que actúan acá? Fuerza de roce. ¿Positiva o negativa? Menos la fuerza de roce. ¿Qué otra fuerza? Tensión. Fuerza de tensión. ¿Positiva o Positiva. negativa? Positiva. ¿Esto lo iguala a qué? Masa por aceleración. Este cuerpo se mueve en el eje X, Hacia la derecha. entonces mantengo esto. La fuerza roce, ¿la conozco? Sí. ¿Cuánto vale la fuerza roce? Menos 0,17. 17. Es menos 0,17. ¿Y qué más? ¿Qué dijimos la fuerza roce? Por el Coeficiente por la normal. ¿Cuánto vale mi normal? En la caja 1, 294. 2,94, lo sacamos acá. Más la fuerza de tensión que no la conozco va a ser igual a los 50 kilos por hora. La sumatoria de fuerzas acá en el eje X. ¿Tengo fuerza en el eje X? No. ¿En la masa 2? No, entonces es 0. Ahí tengo las 4 sumatorias de fuerza. Ah, por 50 kilos que pesa. Ah, es 30, gracias. Ya.
¿Qué fue lo que dijimos de esta aceleración? ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Y cuando es hacia abajo, esto es Negativo. negativo. ¿Qué va a ser la aceleración de mí? ¿Qué va a ser? Ah, porque esta es de la cajita Esta y es la- ese es del kilo. es como esa cosa. El junk. Entonces, la caja se mueve en el eje Y. No, entonces por eso lo igualamos a cero. En Y. En X sí se mueve, por lo tanto mantenemos la masa por la aceleración. Ya. Nos preguntan, dice, identifique la fuerza de roce. ¿Cuál es la fuerza de roce? Profe, ¿nos da un tiempecito para copiar eso? Sí, por supuesto. Profe, Dígame. ¿por qué no encierra unos paréntesis? ¿Cómo se va a hacer? Ah, porque es fórmula. Entonces, para que sepamos que esto, Se la calcula fuerza primero. peso es masa por gravedad. Masa por gravedad. Y que la fuerza roce es coeficiente de roce por la normal. Ya, chiquillos. ¿Se anotaron acá? Sí, ya. ¿Los dos? Ya. ¿Hay algo que no entiendo hasta el momento que se confundan? Si quizás les sale más fácil ir anotando aparte las fuerzas que van sacando, háganlo. Por ejemplo, fuerza normal la anotan a un ladito, fuerza de roce la anotan a un ladito. Y después ahí simplemente van reemplazando. Allá sería menos 2A. ¿Cómo? Sería menos 2A. Ándela. Sí, justamente, gracias. Sería menos 2A. Menos 2A. Porque arriba viene de negativo. La aceleración así como... La aceleración va en sentido de los negativos. Por eso yo la coloco negativo. Profe, en el caso de que fuera el resultado negativo, Una aceleración te va a dar negativa y la otra te va a dar positiva. no, pero allá, por ejemplo, si el resultado en sí me da negativo. La aceleración, Sí. cuando tú encuentres la aceleración, no importa, significa que va la aceleración hacia abajo. ¿Te acuerdas que yo en clase me preguntaban, profe, ¿va desacelerando? Ya, no es que desacelere, sino que el sentido es negativo. ¿Hacia dónde se dirige esa fuerza? En el sentido negativo, pero es que solamente nos indica la dirección, el sentido hacia dónde. ¿Y termina ahí el ejercicio? No, estas son solo las fuerzas, son solo las sumatorias. Pero aquí podemos sacar la fuerza de roce, la fuerza de peso de cada una y nos faltarían estas dos preguntas. ¿Sí? No, pero acá en el eje Y, el segundo ejercicio, ¿Terminaría aquí? Sí, porque no conozco ni la aceleración ni la tensión. Igual que acá, no conozco ni la tensión ni la aceleración. Entonces no puedo seguir completando hasta el momento. Profe, yo pensé que se hacía lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué cosa? Despejar la... ¿Cómo se pregunta? Y después, Este sería ¿despejarlas? el coeficiente ¿Qué hicimos? ¿De dónde? Bueno, Sí, justamente, sí. O sea, igual se acá. Se tiene que hacer. Sí. Es que tus compañeros querían un
por eso para un poquito. Aquí sería la normal, el coeficiente de 12. Sí, este es tu coeficiente de 12 y esta es tu normal. Esa es la fórmula de fuerza de la Sí, la fuerza de 12. La fuerza de 12 es coeficiente de 12 por la normal. De ahí no queda así. Le voy a poner aquí coeficiente de 12. O sea, es que no, porque tengo que tener la con lo que cayó el otro día, como que se hace una. Se pone una vuelta, se pone. ¿Podemos seguir avanzando? Esperamos un ratito. Profe, la sumatoria de la fuerza en X queda ahí, ¿no? No se despeja nada más. ¿Esta? ¿Eh? Ahora vamos a despejar T, porque Ya. nos piden la tensión. Entonces vamos a despejar T y esta T para igualarla, como lo que hicimos ayer en clase. La igualdad yo la hago siempre y cuando tenga dos ecuaciones y dos incógnitas. Si yo tengo dos incógnitas y una ecuación, yo no puedo solucionar eso. ¿Ya? Tengo que tener misma cantidad de incógnitas y misma cantidad de ecuaciones. 3 incógnitas, 3 ecuaciones. 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Una incógnita, una ecuación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar T. Entonces, fuerza de tensión va a ser igual a 30A más 49.48. Y esta fuerza de tensión me va a quedar fuerza de tensión menos 2A más 19.6. Solo lo que hice acá fue despejar mi T. La despejé. ¿Qué hacemos ahora? Seguir estudiando. La aceleración. ¿Qué hacemos con estas ecuaciones? Se juntan. Igualarla. Se juntan. ¿De qué manera? Las igualamos. Yo tengo fuerza de tensión y fuerza de tensión y sé que esta tensión es la misma. Por lo tanto, digo que T es igual a T. ¿Cuánto vale mi primera T? 30A más 49,48. 30A Más 49.48. 49.48. ¿Y mi segunda T? Vale. Menos 2A Menos 2A, más 19.6. punto 6. Punto 6. Y ahora despejo. Dígame. ¿Por qué? No, perdón. Es que el otro ya, el menos 2, ya tenía el menos 10. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos. Las A con las A, los números enteros con los números enteros. 30A, ¿cómo pasa este que está negativo? Positivo. Positivo. Pasa como 2A. Este que está positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Negativo. Negativo. Me queda menos 49.48. Esto de acá me queda 32A. ¿Y esto cuánto me queda? 16,6 menos 49.48. Sería 19, ¿no? ¿Cuánto? Menos 30,38. Menos 30. Y ahora despejo A. Menos 30,38 dividido en 32. ¿Cuánto me da A? Menos 0,94. O sea, Menos. 95.
menos 0,95. Y aquí yo tengo la aceleración del sistema. Para sacar, Esa es la segunda. ¿por qué no son? No, esa es la segunda, la menos. La Menos 29. Sí, porque sale sin menos 30. Porque están mal el número. Le volaron. Esa es la ¿Cuánto le puso? 30-38. 30-38, ponele 19.6 menos 49.48. 19.6 menos 49.48. 29.88. ¿Cuánto le puso ya? 30-38. Está malo. Sí, pues 19. O sea, 29. El 29.88 de abajo. La 19.6. Como esta va al otro lado, 19.6 menos 49. ¿Por qué te da tú eso? 19.6 menos 98 pusiste, hermano. El 48. 48. Sí. Profe, el resultado ya está mal. El de allá, el segundo, el que dice 19.6 menos 49.48. ¿Ya? Menos 29.88. ¿Menos 29? No, ahí está mal. ¿A dónde está mal? 49, 48, ahí mal. En la parte de acá. 49.48, En ¿no? la fuerza de la cosa. Ahí está mal. Profe, acá está mal. Chao. El resultado. Aquí 49,48. Sí. ¿Cuánto es? 49.98. Punto 98. Punto Sí, 98. igual está malo. Ahí sí, ahí cambia todo. Punto 98. Hace todo de nuevo. Punto. Ustedes me están diciendo los Sí. valores. Yo les creo. Punto 98. Punto 98. ¿Y acá cuánto me da? ¿Te da eso igual o no? ¿Me da eso? Sí. Ya. 30.38. Un decimal más. Variar todo. 30.30. Ya. Ya. ¿Copiaron? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Va a salir más de uno. Va a salir del cuerpo, sí o sí. Ya. Entonces, ahora tenemos nuestra aceleración, pero también nos preguntan por nuestra tensión. ¿Cómo calculo la tensión? ¿Cómo calculamos la tensión? Hay que añadir la aceleración a la... Exacto, tengo que reemplazar mi aceleración en cualquiera de las dos formas. Entonces, vamos con esta primero. Tengo que la fuerza de tensión es igual a menos 2 por la aceleración, que me dio menos 0.95 más 19,6. Esto me va a quedar positivo, menos por menos, más. Y esto me queda 2 por 0.95, 1.9. Más 19,6, ¿o no? ¿0.95 por 2? 1.9 les dio. Sí. Ya. ¿Y cuánto les da esa suma? 1.9 más 19,6. 21.5. 21.5.
debería pasar con esta tensión? Es la misma. Ser la misma. Corroboremos. La fuerza de tensión es igual a 30, ¿cuánto vale mi A? Menos 0.95 más 49.98. 30 por 0,95, ¿cuánto me da? 28,5. Negativo. Más 49.98. ¿Cuánto me da eso? 77148. Ahí me estoy mal acá. 49.98 menos 28.5. 21.48, ¿sí? 21.48. Si aproximamos me da 21.5. ¿Ya? ¿Hay algo que no se haya entendido en este ejercicio? ¿Cuál es el secreto? Ser súper ordenado, chiquillos. Sí. Parte por parte. Los datos, las fuerzas, la sumatoria por diagrama en Y y en X, en Y y en X. Colóquenla todo en A y después ustedes van evaluando. ¿Se mueve en este eje? No. Y ahí tacho. Cero. ¿Se mueve en este? Sí, mantengo. ¿Se mueve en Y? Sí, mantengo. ¿Se mueve en X? No. Cero. Y ahí voy tachando. Háganlo, yo creo, de mejor manera algebraico y después reemplacen. Profe, Dígame. ¿este seguro cómo diga por acá? Es que es un ejercicio hecho. Ustedes pueden estar con lo que quieran, pero son apuntes, no ejercicios que están ya realizados. ¿Sí? Paso a paso. ¿Ah? Paso a paso. Tiene tiempo. A comparar, ¿no? Sí, si nunca van a ser los mismos números, siempre son números distintos. Sí, minutos. Siempre son números distintos. Pero la idea es que ustedes analicen y sepan cómo interpretar lo que están haciendo. ¿Qué fuerzas me faltan? ¿Cómo lo resuelvo? Mi signo va positivo o va negativo. Las fuerzas se están moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Y así. ¿Cómo? Van 53 minutos. Ya, chiquillos, nos quedan 10 minutitos. Entonces, vamos a hacer, ¿les parece el diagrama del cuerpo 2? Para que ustedes lo puedan hacer en sus casas, la sumatoria de fuerza. El del 3 lo hicimos en clase, pero igual si tienen alguna duda me pueden escribir. De todas maneras, yo acá tengo la pauta, por si le quieren sacar una foto y después comprobar. ¿Sí? Va a ir corriendo la pauta. Esa es la 2 y la 3. Sí, yo le mando al grupo si quieren. Hablan bien.